Payday 3 salió el 21 de septiembre de 2023 y tenía todo para ser uno de los lanzamientos del año. Venía después de Payday 2, uno de los juegos cooperativos más longevos de la historia, con una comunidad que llevaba una década pidiendo una secuela, y en menos de 72 horas, ese lanzamiento se convirtió en uno de los desastres más comentados del año 2023. Desde entonces han pasado casi 3 años y en todo este tiempo el juego ha pasado por muchísimos cambios, así que hoy vamos a repasar absolutamente todo lo que le ha pasado a Payday 3 desde su lanzamiento hasta el día de hoy. ¿El juego finalmente está arreglado? ¿La comunidad sigue activa? ¿Cuál es el futuro de la franquicia? Esto es Payday 3 en 2026. Antes de pasar de lleno al desastre, un poco de contexto. Payday The Heist fue lanzado en 2011 para la PlayStation 3 y PC. Era un simple juego donde te pones en la piel de un grupo criminal que asalta bancos. El gameplay era tan divertido que sentó las bases para su siguiente secuela. Payday 2 salió en 2013 y 3 años después sigue vivo, sigue recibiendo contenido y sigue moviendo a una base de más de 30.000 jugadores. El juego cuenta con más de 70 mapas, más de 200 armas, pero sobre todo lo demás, una excelente rejugabilidad. El juego cuenta con un sistema el cual no importa cuántas veces juegues el mismo mapa, ninguna partida será igual. La estructura del mapa y el objetivo principal no cambia, pero todos sus ítems, llaves, códigos, puertas, ventanas, cámaras de seguridad, guardias de seguridad e incluso las rutas de escape cambian cada vez que inicias o reinicias un nivel. Con todo esto dicho, Payday 2 se convirtió en una de las mayores historias de éxito a largo plazo del género cooperativo, y entonces se anunció Payday 3 como el salto generacional de esa fórmula. Gráficos actualizados, una ciudad de Nueva York reconstruida, sistemas de sigilo e infiltración más profundos, y el respaldo de Starbreeze Studios, el estudio sueco que llevaba una década viviendo casi exclusivamente de esta franquicia. Hubo hasta un evento en la Semana de la Moda de Nueva York para promocionar el juego, y un par de días antes del lanzamiento ocurrió algo que en su momento pasó casi desapercibido, pero con el tiempo se ha convertido en uno de esos detalles irónicos de esta historia. Starbreeze envió una notificación de retirada de contenido contra Notoriety, un juego hecho por fans dentro de Roblox que llevaba años recreando la experiencia de Payday 2 y que acumulaba decenas de millones de visitas. Lo cerraron justo antes de lanzar su propio juego oficial. Y quiero que guarden este dato, porque vamos a volver a él más adelante. Payday 3 se diseñó como un juego siempre conectado a internet, siempre, incluso para jugar en solitario. A diferencia de Payday 2 que se podía jugar completamente sin conexión con bots, en Payday 3 hasta para personalizar tu personaje o ver una cinemática requerías estar conectado a los servidores de Starbreeze, y esos servidores no aguantaron. El hype que sentía por Payday 3 fue tan grande que terminé comprándome la versión deluxe para poder jugar 3 días antes. La conexión iba perfecta y todo apuntaba a que tendría un lanzamiento exitoso, pero el primer error que tuvo el juego fue con los jugadores de PlayStation 5. Los jugadores con acceso anticipado en PlayStation 5 ni siquiera pudieron iniciar sesión durante todo un día. Y la razón fue que, por alguna razón, la versión que estaba para descargar en la tienda era una beta, no la versión para el acceso anticipado. Sinceramente no sé cómo algo así puede ocurrir, pero al final los jugadores tuvieron que esperar un día completo para poder descargar la versión completa. Y el día que salió para todo el mundo, ocurrió uno de los peores acontecimientos para el juego y que dejaría una marca permanente. El fin de semana de lanzamiento estuvo lleno de caídas de matchmaking, la gente no podía entrar a una partida y además tenía una lista larga de funciones básicas que faltaban. No había un chat de texto en el lobby, no se podía mantener el grupo entre partida y partida, el chat de voz estaba roto y sobre todo, un maldito botón de cancelar. Si te habías equipado un arma o una habilidad errónea y ya le habías dado al botón de listo, no podías cancelar. Después, para poder ganar experiencia y subir de nivel, no bastaba con simplemente completar una partida como cualquier otro videojuego. Tenías que hacer desafíos obligatoriamente si querías avanzar. Cosas sencillas como completar X mapa 150 veces antes de que inicie el asalto, completar X mapa 150 veces después de que inicie el asalto, matar a 400 enemigos especiales de un tiro a la cabeza utilizando X arma, matar a 400 enemigos con X francotirador a más de 50 metros, y bueno, hay más ejemplos, pero creo que con eso te puedes dar una idea de lo ridículos que eran. Digamos que ya habías logrado la mayoría de desafíos de matar enemigos. Ok, entonces, para poder seguir subiendo de nivel, tenías que jugar un aproximado de 2400 partidas. O sea, unas 300 veces por los 8 mapas que había de lanzamiento, 150 veces completándolo en asalto y otras 150 veces en sigilo. Y tenías que tener cuidado, porque si tú y tu equipo morían, no recibían experiencia y tenían que empezar de nuevo la misión. Después tenemos el sistema de habilidades. Corre y deslízate 5 metros y al acertar 10 tiros a la cabeza tendrás una bonificación de daño por 3 segundos.
Bueno, es un ejemplo exagerado, pero te das la idea a lo que me refiero. Tenías que hacer acciones en específico para poder activar dichas habilidades. Y para rematar, el juego tenía bastantes bugs. Uno de los que más llamó la atención fue, nuevamente, para los jugadores de PlayStation 5. Los jugadores que habían comprado la versión Deluxe que venían con cosméticos adicionales jamás lo recibieron el primer día. Es normal hoy en día que cualquier juego nuevo que sale siempre lanzan un parche día 1 para poder arreglar estos errores. Bueno, Starbreeze no lanzó dicho parche el día de su lanzamiento, sino hasta el 2 de noviembre del 2023, 42 días después de su lanzamiento oficial. 42 días fue lo que los jugadores de PlayStation 5 tuvieron que esperar para poder obtener dichos cosméticos adicionales. 42 días fue lo que tuvimos que esperar para que pudieran arreglar ciertos bugs dentro del juego. Lo peor de todo es que después de unos días de haber lanzado el juego, estuvieron en completo silencio. Se les seguía preguntando, ¿cuándo lanzarán el siguiente parche? ¿Cuándo arreglarán estos errores? Jamás respondieron a estas preguntas, sino hasta un mes después. Sabemos que no nos hemos comunicado con ustedes luego del lanzamiento del juego, pero les aseguramos que estamos trabajando duro para poder arreglar el juego. Y bueno, 8 días después sacaron el primer parche. Como puedes ver, apenas estamos iniciando la historia de Payday 3 y el juego ya se estrelló apenas salir globalmente. La respuesta de la comunidad fue inmediata y brutal. En cuestión de días, Payday 3 cayó a la categoría de mayormente negativas en Steam, con decenas de miles de reseñas, y llegó a figurar entre los 100 juegos peor valorados de toda la plataforma. Y aunque Starbreeze declaró que había recuperado la inversión y que las ventas incluso habían superado sus propias expectativas, el problema fue lo que pasó después. La gente que lo compró se fue y nunca volvió. De haber tenido un pico de más de 77,000 jugadores, para cuando lanzaron el primer parche ya contaba con poco más de 5,000 jugadores. Para finales de noviembre se añadieron 2 nuevos mapas de manera gratuita. Ambos mapas eran del Payday 2, pero fueron modificados para esta nueva entrega. El primer mapa fue diseñado para jugar exclusivamente en sigilo, y el segundo mapa fue diseñado para jugar exclusivamente en asalto. Añadieron la opción de poder escribir en el lobby, y finalmente podías conseguir experiencia simplemente por completar una misión. En diciembre llegó el primer DLC de pago al juego. Si bien la misión era algo única y divertida, llegó con una polémica. Verás, en el Payday 2, los precios de nuevas misiones empezaron vendiéndose a $4. Con el pasar de los años, subieron a $7 y sinceramente no estaba tan mal, ya que en sí, la rejugabilidad en esos mapas era buenísima, además de que varias misiones contaban con múltiples días dentro de la misión, por lo que a veces pagabas $7 por una misión que te incluía 2 o 3 misiones en la misma. Bueno, creo que no hace falta aclarar que Payday 2 no tiene ese tipo de misiones, ok, pero querer cobrar $10 por una misión, no lo sé, se me hace mucho. Aún sabiendo que habían prometido que en su primer año sacarían 4 misiones. Entonces, si no habías comprado la versión Deluxe y quisieses comprar las misiones como iban saliendo, al final llegarías a gastar lo mismo que te costó el juego. Claro, y eso sin contar las nuevas armas que tenías que comprar por separado si no habías comprado la versión Deluxe. Pero es obvio, Ari, cualquier juego que te ofrece una versión Deluxe es mejor a largo plazo porque así terminas gastando menos dinero. Sí, bueno, no creo que todos quisiéramos gastar más de $90 en versiones Deluxe para todos los juegos que van saliendo. Yo fui uno de esos que gastó en la versión Deluxe y con todo lo que ocurrió en el juego durante el primer año, siento que mi dinero no fue bien gastado. Para enero de 2024, el juego rondaba con unos 1,600 jugadores. La gente estaba harta del estado actual del juego y los errores constantes. Y solo para que te des una idea, en ese mismo mes, Payday 2 contaba con más de 46,000 jugadores. La gente prefería jugar su juego anterior antes que esta nueva entrega. Después, lanzaron un comunicado diciendo que saben que la comunidad no estaba feliz con el juego, por lo que más adelante darían más detalles sobre el futuro del juego. En febrero, lanzaron un roadmap de todo lo que estarían trabajando durante todo ese año. The Operation Medic Bag se traduce básicamente a implementaciones o arreglos que el juego tuvo que haber tenido antes de siquiera salir. El modo sin conexión fue lo que más llamó la atención de todo el mundo. Era la función que más pedía la comunidad. Y por si no me habías creído hace unos minutos cuando te dije que el juego no tenía un botón de cancelar, lo tienes ahí mismo en la imagen. Para el final del mes sacaron un parche el cual arreglaba más de 300 bugs y el maldito botón de cancelar. Solo les tomó casi 6 meses en implementarlo. En abril, los servidores del juego estaban fallando, por lo que la cuenta oficial de Payday hizo un comunicado en X diciendo que trabajarían en ello. Lo gracioso del asunto es que la cuenta oficial de Opera GX les contestó diciéndoles que no había necesidad de hacer un anuncio público, que solamente les enviaran mensaje privado a las 200 personas que estaban jugando. ¿Cómo es que los servidores estaban fallando con apenas 200 personas en el juego? Nunca lo sabremos, pero este meme será recordado para siempre. Para mayo ya habían sacado un par de actualizaciones que sinceramente no hay mucho que comentar sobre ellos. Nuevas animaciones, arreglo de errores, cosas que puedes ver en esta imagen que sacaron. Eso sí, para el final del mes sacaron una actualización la cual eliminaba por completo el sistema de retos, mencionando que la interfaz seguiría ahí y que verían cómo utilizarla en un futuro.
Para finales de junio salió el segundo DLC de pago, y fue, con diferencia, el mejor DLC que Payday 3 ha sacado hasta el día de hoy. Todo el mapa y las misiones en general fueron increíbles. Llegó el personaje de Clover y se ajustaron los precios de todos los DLC. Ahora las misiones costarían $5. Para los que ya habían gastado en el DLC anterior, se les darían varias skins por compensación. Y llegó la beta del modo un solo jugador, el cual la única diferencia era que te saltabas el emparejamiento y podías unirte a una misión más rápido. Aún requerías una conexión a internet, pero según ellos, solo por ahora. A mitades de julio llegó el primer evento comunitario. Del 16 al 21 de julio, la comunidad tenía que jugar ciertos mapas en específico para poder completar una barra al 100% y desbloquear una máscara en específico. La comunidad tenía que recaudar $100.000 millones por máscara. Días antes de empezar el evento, comunicaron que, según los datos que ellos tenían, la comunidad podía desbloquear 2 máscaras fácilmente y las otras 2 tendrían que coordinarse para lograrlo. Al final, eso no ocurrió y la comunidad solo pudo desbloquear una máscara y con la ayuda de los desarrolladores al final modificando los datos para poder siquiera llenar el 100% una barra. Imagínate lo vergonzoso que sería que en tu primer evento comunitario ni siquiera se hubiese alcanzado una meta. ¿Cómo se creyeron que una comunidad que en su momento apenas pasaba los 1000 jugadores podrían juntar $100.000 millones por máscara en tan solo 5 días? Ni siquiera había un anuncio o algo dentro del juego que te avisara que había un evento en progreso. Si no estabas al pendiente de sus redes sociales, jamás te hubieras enterado. Dijeron que las otras 3 máscaras restantes las podrías conseguir en un futuro haciendo varios retos complicados. ¿Y cuándo serán lanzados dichos retos? Bueno, si te dijera la fecha exacta, arruinaría la sorpresa. Por lo que solo sigue viendo el video y más adelante te reirás de la situación, te lo aseguro. A mitades de agosto llegó el tercer DLC de pago, una misión en la cual teníamos que rescatar a Houston, un futuro personaje jugable. Dieron la máscara del evento y se agregó una nueva misión gratuita en la cual tenías que robar varias tiendas en conjunto. Ambas misiones estuvieron aceptables. A mitades de septiembre llegó el cuarto DLC de pago, una misión donde teníamos que robar stocks. Llegó el personaje de Houston y además hubo un balance de munición para todas las armas. En general, fue una buena actualización. Para finales de octubre rehicieron el menú principal y sobre todo lo demás, finalmente agregaron un sistema de buscar partidas. Ahora podías buscar misiones en específico, si querías jugar exclusivamente en sigilo o en asalto, además de seleccionar también la dificultad. Una excelente actualización si me lo preguntas. Pero para noviembre, Starbreeze anunció que iba a invertir significativamente menos en el segundo año de contenido de Payday 3, además de reducir el equipo asignado al juego. Empezarían a trabajar en 2 proyectos, uno llamado Proyecto Baxter, un juego como servicio de la IP de Dungeons & Dragons, y otro juego como servicio aún sin un nombre en concreto. Esto fue un golpe bajo para la comunidad que aún tenía esperanzas de que el juego mejoraría para su segundo año, y como mucha gente tenía dudas, el jefe de la comunidad y quien siempre había salido a dar la cara por la franquicia de Payday, Almir Listo, hizo un directo donde respondía a dichas preguntas. En resumidas cuentas, la calidad de las actualizaciones no bajarían y en caso de que le fuese mejor al juego en su segundo año, podrían subir su inversión. Y bueno, se le cuestionó mucho el futuro del juego y sinceramente las respuestas que dio fueron las típicas frases que responden las empresas. Dicen mucho, pero a la vez no dicen nada. En diciembre, ya para cerrar el año, sacaron de manera gratuita la misión del First World Bank, un mapa clásico del primer Payday. Además, se anunció que parte del estudio estaría colaborando con Krafton para poder traer la marca de Payday a PUBG, colaboración que no veríamos nada hasta dentro de un año. Y encima, Starbreeze hizo las paces con Authority, aquel juego de Roblox al que le habían enviado una notificación de retirada justo antes del lanzamiento de Payday 3. El 16 de diciembre de 2024, relanzaron oficialmente el juego como Authority, a Payday Experience, ahora con licencia oficial y contenido integrado de la saga. El propio juego al que habían cerrado la puerta se convirtió, con el tiempo, en uno de sus socios más rentables. Y con esto cerramos el primer año de Payday 3. Un año el cual estuvo lleno de bastantes polémicas, cambios, pero sobre todo una duda enorme de cuál sería el futuro de este juego. Pero antes de continuar, un mensaje del patrocinador de este video, yo mismo. Si te gusta conocer los estados actuales de los videojuegos o simplemente quieres estar informado de lo más actual sobre el gaming, este canal es para ti. Veremos si algunos juegos valen la pena, conoceremos la historia detrás de un videojuego y veremos qué está pasando en la industria actualmente. Recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte si te agrada mi contenido. Muchas gracias. En febrero de 2025 llegó el personaje de Jacket, un personaje bastante querido en la comunidad. Venían pidiéndolo desde hace mucho tiempo y luego de muchas pistas, teasers y hasta un minijuego, Jacket finalmente hizo su debut oficial en Payday 3 con su propia arma Overkill, el clásico bate de béisbol. No fue hasta mayo que llegó el primer mapa del segundo año. Fue bastante bien recibido por la comunidad, ya que el mapa fue diseñado de una manera perfecta para poder jugarlo tanto en sigilo y como en asalto. Puedes cumplir los objetivos en cualquier orden que desees y además hay múltiples entradas y accesos. Se agregó un revólver de manera gratuita y se reconstruyeron la manera en que funcionan las armaduras.
En junio llegó uno de los momentos más tristes para la comunidad. Almir Listo dejaría su cargo como jefe de la comunidad en Starbreeze y abandonaría la franquicia de Payday. Almir Listo se convirtió en la cara pública de Payday 2 desde su lanzamiento en 2013, ganándose el cariño de la comunidad gracias a su cercanía, carisma y constante interacción en los foros de Steam. En una época donde los desarrolladores solían ser distantes, él aparecía semanalmente para escuchar a los jugadores, convirtiéndose en el puente directo entre la comunidad y el equipo de Overkill Software en ese tiempo. Siempre explicaba de forma abierta las decisiones de desarrollo, ganándose el respeto de toda la comunidad. Y no fue la excepción en Payday 3. Desde que salió el juego, Almir estuvo haciendo streams constantemente, platicando y resolviendo dudas que tenía la comunidad. Cuando la gente estaba furiosa o simplemente impacientes por saber alguna actualización sobre el estado del juego, la comunidad se lo hacían saber mediante sus streams. Llegó incluso a causar un revuelo cuando hizo los siguientes comentarios en uno de sus directos. You can't be a heister and say, you know what, I'll come back in 2 years, maybe the game is better then. Like, we need you to be here now and support us now if you want there to be a game in 2 years, you know what I mean? You're leaving a lot to chance if you're a big Payday fan and you're just hoping or assuming that Payday 3 will be around in 5 years if you do not support Payday 3 right now, you know what I mean? Con estos comentarios, la gente estaba furiosa y con mucha razón. ¿Cómo era posible que le echaran la culpa a los jugadores por no querer apoyar el juego? El juego no estaba funcionando en el día de su lanzamiento, las funciones más básicas del juego no estaban implementadas y había bastantes demoras con las actualizaciones. Esperaban que jugáramos las mismas 10 misiones una y otra vez mientras se rascaban los huevos con los nuevos parches. ¿Por qué deberíamos de sentirnos obligados a apoyar un producto que estaba medio terminado? Te lo pasaría si el juego hubiese sido lanzado en Early Access, pero no. El juego fue lanzado como un producto terminado y a precio completo. Pero en fin, poniendo este tema a un lado, fue un golpe duro para la franquicia. Y además, fue un precedente de que las cosas solo se pondrían más feas aún. A finales del mes, sacaron un nuevo modo de juego llamado Smash and Grab, en el cual el objetivo es entrar a un lugar, robar el botín y salir de ahí lo más rápido posible. Si esta actualización te pareció insignificante, es porque iba dirigido a nuevos jugadores. Es entretenido, sí, supongo, pero no aportaba nada nuevo para los jugadores veteranos. En septiembre llegó el segundo mapa del segundo año. Otra excelente misión con bastante rejugabilidad tanto en asalto y en sigilo. Parecía que Starbreeze finalmente estaba por buen camino, pero como siempre, cuando dan un paso adelante, dan 3 pasos hacia atrás también. En octubre hicieron un directo por el segundo aniversario del juego, donde revelarían más información sobre el futuro de Payday 3. Nuevamente, otra plática larga donde hablan mucho y no dicen nada a la vez. Lo típico de mejoraremos muchísimo la experiencia del juego. Nos enfocaremos mucho en la progresión, la variedad, el núcleo del juego y demás cosas. Si bien dijeron que iban a incrementar el equipo para poder traer más contenido constantemente, toda la esperanza de la comunidad se fue al carajo apenas pasando 10 minutos del directo. El modo sin conexión, que prometieron allá por febrero de 2024, estaba totalmente cancelado. Las razones fueron que con todas las mecánicas y funciones detrás del juego, les era imposible hacer funcionar el juego sin una conexión a internet. Pero no se preocupen, ¿recuerdan el evento que fracasó hace más de un año? Bueno, queremos recompensarlos por su paciencia, por lo que hemos decidido regalárselos a todos los jugadores. Además, ¿recuerdan también a Project Baxter? El juego que estamos desarrollando a finales de 2023, bueno, hemos decidido cancelarlo también, despedir a 44 empleados y perder millones de dólares. Y ya la cereza del pastel es que nuestro director del juego abandonó también la empresa y la franquicia de Payday después de haber trabajado más de 14 años. Venga, feliz segundo aniversario del juego. No creo que haga falta aclarar que para este punto, la comunidad había perdido totalmente la esperanza por el juego. Ya solo queda ver cómo cerramos este segundo año. En diciembre llegó una actualización que cambió por completo la manera de jugar los atracos, ya que se cambiaron por completo las habilidades del juego por uno más clásico como en el Payday 2. Siento que esta actualización fue la más importante en todo este año, ya que finalmente podíamos jugar de una manera más divertida y probar diferentes combinaciones. Y con esto cerramos el segundo año del juego, con muy pocas actualizaciones a comparación del primer año, bastantes polémicas y muchas promesas de que ahora sí, el juego mejoraría a la larga. Iniciamos el año con un DLC de pago, el cual nos trajo un centro comercial para explorar. Si bien el mapa es enorme, tiene muchas zonas vacías y muy pocas zonas para cubrirse. A comparación de los últimos DLC que han ido agregando,
este fue el que mayor conflicto tuvo la comunidad. El hacerlo en sigilo es bastante jodido por la cantidad absurda de guardias que hay por todo el mapa, y el hacerlo en asalto es bastante complicado por la cantidad absurda de guardias que van apareciendo. El punto bueno que tuvo esta actualización es el balance por completo que hicieron de las armas y la vida de los enemigos. En marzo llegaron los contratos. Esos son básicamente retos que tenemos que ir haciendo para poder desbloquear nuevas recompensas y además añaden un poco más de historia al juego. Y para finales del mes finalmente se agregó el peer-to-peer, el cual te permite ser tu propio servidor, por decirlo de alguna manera, y así no tener que depender de los servidores oficiales del juego. En mayo llegó una actualización que trajo la colaboración con PUBG, un DLC de pago que trae 4 nuevas armas, agregaron de manera gratuita una ametralladora ligera, y ¿recuerdas que hace más de 2 años habían sacado una misión en la cual únicamente podías jugar en sigilo? Pues la rehicieron por completo y ahora se puede jugar también en asalto. Esta actualización también trajo modificaciones para las armas Overkill y bastantes arreglos de errores. En junio se hizo un rework completo de una misión, añadiendo un tercer piso y en general mejorando el flujo de los objetivos. Se añadió un nuevo y mejorado tutorial, 4 nuevos contratos, 2 nuevos tipos de armaduras, un nuevo sistema con el cual puedes hacer que la policía retroceda por unos momentos para que te dé el suficiente tiempo de completar los objetivos, y los Crime Bonds, que son básicamente maneras en las que el juego te recomienda que vayas desbloqueando armas y accesorios dependiendo de tu estilo de juego. Y digo recomienda entre comillas porque algunas combinaciones no tienen sentido, pero igual, siempre es mejor que lo pruebes tú mismo y descubras qué accesorios te gustan más que otros. Y hace unas 2 semanas se lanzó una beta para probar el nuevo motor gráfico del juego, Unreal Engine 5. Si bien algunos mapas se ven mejores, es bien sabido que este motor gráfico puede conllevar muchísimos errores dentro del juego y sobre todo problemas de rendimiento si no se trabaja bien con él. Esperemos que puedan pulir bien esta actualización. Y hasta aquí llegamos con el tercer año. Aún queda por ver lo que nos traerá su tercer aniversario en septiembre, su próximo juego de realidad virtual, su próxima serie live action y demás actualizaciones que traerán el juego. Quisiera recalcar que todas las actualizaciones mostradas en este video fueron las más importantes. Hubo muchas actualizaciones que no mostré porque son irrelevantes para la historia de este video. No creo que quieran ir escuchando más de 100 errores que iban siendo arreglados. Eso sí, la situación de Starbreeze en la actualidad es bastante jodida. Han cambiado ya 3 veces de CEO por la mala gestión que tenían en la empresa. Han despedido a más gente de la mencionada en este video. La colaboración que hubo de Payday 3 dentro del juego de PUBG fue un desastre. Y ni hablemos de la más reciente colaboración con Fortnite, el cual trajo un modo de juego roguelike con un sistema agresivo de monetización. Starbreeze ahorita mismo está siguiendo la marca de Payday a todo lo que puede para que otra gente de diferentes juegos pueda conocer la franquicia. Pero lo que no entienden es que dependiendo de la ejecución pueden manchar aún más la marca. Al final, Payday 3 no es el desastre irrecuperable que parecía en septiembre de 2023, pero tampoco es, ni de lejos, el sucesor que la franquicia merecía. Es un juego en una especie de purgatorio permanente, demasiado bueno hoy en día para ignorarlo del todo, pero demasiado dañado por su pasado para recuperar lo que perdió.